Ramoncito, a ver si nos dicen oración rapidito, por favor. No, Oramos, no, pues. no, no, repito, no, no, tampoco de tu tiempo, ¿no? Ah, Oramos, ya. oramos, 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 no te apuro. Vamos ahora. Señor, una vez más agradecidos, Padre, por este tiempo. Gracias por poder reunirnos, Dios, para poder fortalecernos espiritualmente, Señor, atender la palabra tuya como base en nuestras vidas. El único propósito, Dios, es estar fuertes, preparados para seguir en este tiempo, en este mundo, Dios, mientras la vida tú nos la das y poder estar fortalecidos ante situaciones difíciles, circunstancias adversas. Dios, una enfermedad, una dolencia, un malestar, Dios, una situación que siempre, Señor, existe en todo tiempo, Dios, hasta este frío que nos hace reflexionar también, Dios, pero tu palabra nos abriga, nos calienta, nos fortalece y hace que podamos estar reunidos para poder seguir fortaleciéndonos, Dios. Gracias por Julio, por su tiempo, por Juanito con nosotros y por el resto de hermanos que puedan ingresar a este Zoom, a este medio de comunicación, Dios, con el propósito de estar unidos unos con otros, Dios. Donde están dos o tres, estás tú, Dios. Y aquí estás entre nosotros, ayúdanos, Señor. Te pedimos también en este tiempo que empezamos este estudio por nuestros hermanos que están delicados de salud, Señor, los que la hermana Dina, hermano del mundo, Dios, y todos los hermanos que de repente no tenemos conocimiento, pero tienen alguna dolencia. Tú eres un Dios sanador, un Dios perdonador, un Dios justo, y nos levanta siempre de cada caída, de cada situación difícil que tenemos, que padecemos, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. A ver, vamos a poner que ya estamos conectados, a veces funciona. Hebreos. Hey. Bueno, le preguntaba a Ramón y bueno, te comentaba Juanito que no sé si se acuerdan de algo de lo que hemos estado hablando ahí en la Ah, última clase. tiraré lectura al plagio. Lectura plagio. Ah, no, vale, vale, vale. Ahí está. Ya me di cuenta que Ramón está conectado a su celular. Porque, ahí Porque dice, ¿cómo es? sonó plic, Ah, no, sí, lo que pasa es que a esta hora llaman los clientes. Disculpen. Sí, Central, están, central de pedido suena a esta hora. yo dije, voy a seguir durmiendo, pero creo que ya no. Mm, Bueno, vayamos al texto de la última clase que fue, comenzábamos a leer el capítulo 6 de Hebreos. Y ajá. mientras revisan sus anotaciones, vamos leyendo lo que decía el texto, ¿no? Decía, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Si esto haremos, si Dios en verdad lo permite, ¿no? Obviamente he leído Reina Valera 60, ya que Juanito está estrenando Biblia. En la Biblia de Reina Valera contemporánea dice algo parecido, dice, ¿no? Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección, no volvamos a cuestiones básicas tales como el arrepentimiento de las acciones que nos llevan a la muerte, o la fe en Dios, o las enseñanzas acerca del bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto lo haremos si Dios nos lo permite, ¿no? Ojo con lo que se considera cuestiones básicas, ¿no? Este, ¿no? Acá lo que se considera básico, elemental, eh, es, ¿no? Fe en Dios, enseñanzas del bautismo como algo elemental. O sea, un cristiano que practica la sana doctrina debe entender muy bien lo que significa el bautismo, ¿no? Y cómo practicar el bautismo, ¿no?
¿Y por qué es básico? Porque un cristiano que se bautiza y entiende esto debe poder bautizar a otros, ¿no? Acá, Ujú. acá también se menciona la doctrina de la imposición de manos, que en su momento hablamos de que esto ya no aplica, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para la iglesia el día de hoy, ¿no? Todo lo demás, todo lo demás que se considera como básico, elemental dentro de la doctrina de Cristo, sí, ¿no? Vale para el momento, ¿no? Ojo de cuando dice, dejemos a un lado las enseñanzas, no sé qué decir que las desechemos, ¿no? Sino que ya no podemos, y eso pasa y eso pasa mucho en las iglesias, ¿no? Que suelen dar vueltas y vueltas y vueltas a lo básico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La iglesia no crece. O no crece la iglesia o el cristiano no crece, ¿no? En su entendimiento de la palabra, ¿no? No, siempre hablan, del pecado, de la gracia, ¿no? Del perdón, ¿no? Cosas básicas, ¿no? No, a lo que vamos a resucitar con Cristo, pero no va más allá, ¿no? No va más allá, ¿no? Y es necesario aprenderlo todo porque todos tenemos que tener la capacidad de poder enseñar, ¿no? ¿No? A la palabra de Dios, ¿no? Y eso no solamente es no solamente la capacidad de enseñar que podamos, sino que debemos enseñar, ¿no? ¿Qué más tienes en tu plaje, Ramón? Porque Bueno, para los básico, perdón, sí, sí, hermano. eh, eh, que tenemos que tener fe, que tenemos que estar arrepentidos, que eh, el pecado nos lleva a la muerte, ¿no? Ujú, El bautizo es una situación personal, ¿no? Eh, que tenemos que tenerlo como, o sea, yo lo considero como el inicio de una obra, y es así, ¿no? Porque si no se nace de nuevo es porque todavía mantiene situaciones pecaminosas, pero un bautizo no solamente es echarse a la piscina, ¿no? No nos bañamos, ¿no? Cada vez que cometemos pecados, ¿no? Sino que es un acto que lleva una relación personal con Cristo, reconociendo su soberanía sobre uno. Y como yo siempre tengo una palabra que la de un inicio y lo dije ahora a la hora que oré, ¿no? Que es un Dios justo, un Dios perdonador, ¿no? ujú, Porque somos humanos y por ahí ve, nos resbalamos, ¿no? Pues ya no tenemos, se supone que a veces justificamos con el hecho de ser humanos, ¿no? Y no es ese el amparo que respalda o permite que nosotros podamos hacer lo que queramos, sino eh, pensando en qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios en nosotros, ¿no? De llegar a esa salvación y vida eterna, porque ese es a lo que el Señor vino, ujú, ¿no? Y aquí vemos que tenemos que tener conciencia desde desde el momento que nos levantamos en la mañana, eh, cómo debe ser nuestra actitud. Esta semana que pasó hemos aprendido también, ¿no? Hacerlo como para el Señor, ¿no? Todo lo que hagas, cómo saludaría el Señor a un vecino, cómo haría el Señor en la atención a un cliente, cómo haría el Señor, eh, cómo esperaría el Señor que alguien lo atienda, poniéndose en las dos partes, ¿no? Yo pienso que teniendo esa actitud, ¿no? Eh, podemos, podemos llegar a tener ese juicio eterno o en la segunda venida y ser conscientes de que vamos a estar ahí, ¿no? O sea, no podemos andar en este mundo, los cristianos, en decir, sí, uy, el Señor que me dirá, de repente he hecho algo o que no he debido, ¿no? O como hacía Job, ¿no? Pedía, ofrecía sacrificio
por algo que ni siquiera habían hecho, pero con segunda intención, ¿no? O Por si sea, por si acaso, por si acaso, acaso. por si acaso, ¿no? Y entonces tenemos ese futuro, ¿no? Ujú, Eh, pero, como dicen antes, ¿no? La voluntad de Dios, pero si Dios quiere y si Dios lo permite, ujú. ¿no? Claro, Él lo y ojo que determina. es una frase que se usa en en el Claro, pasaje ¿no? que hemos estudiado la semana pasada. Por Hay eso, ¿no? hay un detallito, que sí, que tú sí estoy de acuerdo contigo con lo del bautismo, pero Mm. nosotros en lo personal, como Iglesia de Cristo, decimos, porque la Biblia lo dice, que el bautismo es para salvación, o sea, salva, Sí, no, no, perdón de claro, pecados, claro, salvación, sí. y Claro, no, no, para ese sí, salvación. ese es incluso, y yo lo digo inflando el pecho, ¿no? Sí. De que marca la diferencia y cuando algo me da oportunidad de decirlo ante otros hermanos que a mí me conocen, cantidad de hermanos de otras congregaciones Mm. por mi trabajo que he tenido, ¿no? Que tengo hasta ahora, ¿no? Y, y hay veces llegamos a conversar un poco de palabra y entonces, no sé, ¿y tú de cuándo eres? ¿Cuándo te bautizaste? Ah, no, yo en tal fecha, en Panamericana Norte, de acuerdo a estas circunstancias, vino un predicador de España, ¿no? Juan Antonio Monroy, y predicó y me bauticé para perdón de pecado. ¿Ya? Que a veces el que me lo escucha ni lo entiende, porque cree que es Ujú, igualito a lo que usaron ellos, porque ellos no tienen esa diferencia, ¿no? ujú, No lo toman como diferencia, sino para ellos normal, ¿no? Dicen, no, sí me bauticé, ¿no? Nada más, ¿no? ujú. ¿Y por qué? Porque en la iglesia ya tuve como 3 meses y me dijeron que tenía que bautizarme, ¿no? Claro, un Ah, bautizo como de pertenencia, como de, como, sí, ajá. como título de propiedad, ¿no? Ah, sí, no, ya, Claro, sí, marca pero, inscríbete, ¿no? ¿No? ajá. Sí, inscríbete y participa de tus obligaciones. ¿No? Claro. Ahí mismo te codifican, ve, ahí mismo te No, ya codifican. te piden, tu número de Claro. cuenta, ¿no? ¿Cuánto gana tu boleta de pago? Sí. No, pero fuera de bromas, o sea, y esto lo digo porque alguna vez hubo una discusión dentro del seminario, ¿no? Tú sabes que, por no decir casi todos los seminarios evangélicos de Lima son de corte calvinista, ¿no? Entonces, Mm, el bautismo no le toman la importancia que le tomamos nosotros porque la Biblia dice así, ¿no? O sea, porque sí, sí. de la labor salvífica del bautismo, ¿no? Porque si bien decimos que, ¿no? El que cree, él se arrepiente, ¿no? Decimos todos estos pasitos que decimos para llegar a la salvación. Eh, hay un pasito que se menciona y que del bautismo que no tiene a veces tanta relevancia, no le dan tanta importancia en los hermanos de otras denominaciones, ¿no? Eh, Entonces, yo me acuerdo mucho de ese pasaje de 2 de Pedro de que dice, ¿no? Que el bautismo salva, o sea, directamente dice, el bautismo te salva, ¿no? Pero obviamente también hay que decir que el bautismo sin una vida, ¿no? Llevada a cabo, que es todo lo que estamos estudiando en Hebreos, ¿no? Que la salvación se pierde si es que no vives una vida santa, ¿no? Claro. Entonces, tampoco te serviría de nada haberte bautizado y podrías perder todo lo que hasta ese momento habías ganado, ¿no? Cosa Claro, pero también que es una patada también en el cerebro al calvinismo, ¿no? O sea, vas a perder lo que has tenido, ¿no? Entonces, claro. Por eso yo te decía de que ellos, eh, o sea, de repente como que desplazan un poquito más, ¿no? Ellos lo toman como primer paso de obediencia, ¿no? ujú, Que lo hacen, no dejan de hacerlo, ¿ya? Porque para ser parte, ¿no? Tienes que bautizarte, si no eres un invitado más, un simpatizante más, que cuando ya te ven, como te digo varias veces, entonces te dicen ya los pasos que tienes que seguir, ¿no? ¿No? Entonces, pero ellos ya tienen a Cristo porque lo aceptaron, ¿no? O sea, ujú. pasas adelante y acepta, ya está, para ellos, ¿no? Pero por eso, tío, ahí está la diferencia, ¿no? Nosotros llevamos nuestra fe de otra manera, ¿no? Ujú, ¿Mm? Y de repente hasta lo pueden tomar como que que no, ustedes todavía están en un tiempo pasado, ¿no? ¿No? Que porque ellos lo hicieron y es así, no. El Señor es diferente, ¿no? O sea, el amor de Cristo, sí, eso es sabido, es abierto para todos
y no necesitamos X o no necesitamos más, ¿no? Y como dices tú, que a veces porque nos hemos quedado en el pasado, en la enseñanza antigua, que ahora incluso la modernidad entró a las iglesias con muchos cambios, ¿no? ¿No? Y entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo entendimiento, ¿no? El amor de Cristo, ¿no? Pero hay cositas, hay detalles, ¿no? Que para eso lo estudiamos, ingresamos y leemos y escudriñamos con el propósito de qué cosa es, ¿no? A veces, ¿por qué ellos hacen eso y nosotros no? ¿Por qué ellos lo hacen de esta manera? Y justo estuvimos tomando la semana pasada lo de la música en Apocalipsis con César, ¿no? Que los que tocan, que si voy a la iglesia que tiene instrumentos o no entro, si entro, ¿no? O sea, detallitos que a veces, yo no sé si alguna vez con alguien lo comenté, o sea que si yo toco instrumentos no me voy al cielo, o si dejo de tocarlo no me voy al cielo. Entonces yo lo tomo de punto de vista más personal, ¿no? Más humano, mi relación con Cristo, ¿no? ¿No? Y por eso que a veces yo observo cuando se dice, ¿no? Que tú alguna vez también te lo he escuchado, ¿no? Mi punto de vista, ¿no? Claro, que Y eso hay que ser no, prudentes, hay que ser claro, entonces, prudentes en y, decir, o sea, cuando uno dice una verdad aceptada y bíblica, bueno, dice, esto es así, ¿no? Pero claro, cuando ya hay, y puede haber puntos ¿no? Que no estamos, de repente no estamos todos de acuerdo, eh, y eso hace mal a veces ciertos maestros de, ¿no? Yo lo que digo es sí, verdad, ¿no? Entonces, no, mejor decir, ¿sabes qué? Eh, esto es un punto de vista, y hay gente que lo acepta, hay gente que no. Pues, y en un ámbito de estudio como estos, por ejemplo, vale la pena a veces tomar todos los puntos de vista, sí, ¿no? ujú. Entonces, y cada uno verá, ¿no? Analizando bien el texto. Pero tenemos que tener una base en el sentido, ¿qué es lo que se enseña o qué es cuál es la doctrina de Iglesia de Cristo, ¿no? Ujú, ¿No? Porque se supone que estamos yendo a la Iglesia de Cristo, ¿no? ujú, Y entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque sabemos que Iglesia de Cristo, la IBC, la Alianza, todos vienen de otras iglesias, de otras bases, ¿no? Entonces, ha habido algo, ¿no? Si tú revisas así rapidito, ¿cómo se llama esta? La iglesia, la más antigua, creo que le llaman a la que está ahí en la avenida Wilson, ¿no? En que Wilson hay una iglesia. la IEP, pero no, esa, No, ¿cómo se llama? Ah, se me ha ido ahorita. Eh, ¿Cuáles tenemos? La IEP, la Asamblea de Dios, no, Asamblea de hay otra, Dios. hay otra. Adventista, metodista, ah, bueno, hay una que es como de nosotros que hay tres, cuatro, ellos son como siete diferentes, ¿no? Bueno, Entonces, por eso la te digo, iglesia bautista tiene un montón de ramas ah, también. Bautista, Bautista, no me acordaba, la Bautista, ¿no? Hay hasta siete diferentes, por eso te digo Sí, que, porque uno lo hace con guitarra, el otro lo hace con cajón. Ah, sí, sí, no, eh, y es más, hay una rama de la iglesia bautista que es muy parecida, pero así casi iglesia de Cristo. mm, Casi, casi. Porque yo he hablado con Bautista, Bautista tiene un montón de ramas, ¿no? sí, por eso te digo, ¿no? O Pero sea, no dejan de llamarse iglesia bautista, ¿no? Dicen ya no, iglesia bautista tal, ¿no? Entonces es como el catolicismo romano, el catolicismo ortodoxo, el catolicismo, ¿no? Eh, entonces, es igual, pero bueno, por matices, ¿no? Matices pero hay unos matices que sí son más doctrinalmente más profundos mm, dentro de las diferentes ramas de la iglesia bautista, ¿no? Ahora bien, eh, volviendo. la iglesia de Cristo que toca instrumentos, porque hubo una rama de iglesia que no, pero se llama, en Estados Unidos se llama iglesia cristiana, Sí, ¿no? Pero es lo mismo, pero es sí, con música, ¿no? Entonces, bueno, pero por música, no, o sea, llevar la discusión y separación por la música, bueno, en fin, yo creo por eso que digo. es un poco mucho, ¿no?
pero Al menos a menos que el Señor en su segunda venida digan, así como dicen los carneritos por un lado, los ovejitas para otro lado, ya ver, lo de música para este lado y los otros para este lado. ¿No? Claro, pues. No. Sí, pero esos matices, ¿no? Y bueno, y regresando a lo que hemos estado leyendo, entonces, lo que hemos leído de los primeros versículos de capítulo 6 son un preámbulo de lo que va a venir ahora. Entonces, ahora ya hemos hablado de que no debemos, todo lo que hemos venido hablando, ¿no? No debemos dar vuelta atrás, que vamos a perder lo que hemos venido, dejen de estar dando vueltas en lo básico, avancen, ¿no? Sí. Y todas esas cosas que nos viene diciendo el autor de Hebreos, porque no sabemos quién es con certeza, va a llegar a un punto de decir que, bueno, todo está mal, ¿no? O sea, mucha gente está haciendo todo mal, ¿no? Y eso es lo que vamos a leer ahora, ¿no? Entonces, el texto que vamos a ver hoy, vamos a ponerlo para compartir. Este es el 6.3. Entonces, el texto de hoy es el texto que va del versículo 4 al versículo 8, ¿no? Entonces, en Reina Valera Contemporánea, como siempre arrancamos con esa Biblia, dice lo siguiente. Hebreos 6, 4, 8 dice, no es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento, ¿no? Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Cuando la tierra absorbe la lluvia que le cae con frecuencia y produce plantas útiles para quienes la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero cuando produce espinos y abrojos, no vale nada. Poco le falta para ser maldecida y acaba por ser quemada, ¿no? Eso es lo que nos dice en Reina Valera Contemporánea. En Reina Valera 60 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, ¿no? NBI dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado lo celestial, que han tenido parte del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Última versión, Reina de las Américas, que yo de verdad me está gustando mucho esta versión. Cada vez que la leo me gusta cada día más. Y últimamente salió una Biblia de estudio, la Biblia de las Américas. A ver si me la consigo. Alguien me la regala para el Día del Padre. Soñar no cuesta nada, hermanos. Bueno, el texto de la Biblia de las Américas dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública.
porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Más directa, ¿no? Esto es Entonces, miren que dice, no es posible, es imposible, dice la NBI, ¿no? ¿No? La Reina Valera 60 es porque es imposible que los que alguna vez, ¿no? ¿No? Fueron iluminados, ¿no? Imagínense, no es cristiano, fueron iluminados, saborearon el don celestial, ¿no? Fueron parte del Espíritu Santo, o sea, que fueron bautizados y fueron sellados con el Espíritu, ¿no? Y saborearon la buena palabra de Dios y, ¿no? y los poderes del mundo venidero, ¿no? Esas personas, ¿no? ¿No? Que en su momento se arrepintieron, ¿no? Creyeron, se arrepintieron, se bautizaron y por un tiempo vivieron acorde a la palabra de Dios, cayeron de nuevo, ¿no? De eso está hablando de esas personas que volvieron a recaer, ¿no? Entonces vamos a más o menos analizar lo que acabamos de leer. Eh, entonces, este texto, muchos teólogos lo califican como apostasía total, ¿no? Entonces, todas estas personas están en un estado de apostasía total, lo que se menciona en este texto. Entonces, vemos en los 3 primeros versículos, los 2 y medio, ¿no? Desde el 4 al 6 de la primera parte, que podemos recaer, ¿no? Sí. Es una posibilidad, ¿no? El texto anterior advierte contra el peligro de la apostasía, ¿no? Presenta una dificultad para quienes creen que la apostasía es imposible, ¿no? ¿Quiénes creen que la apostasía es imposible? Para un creyente, por ejemplo, los que creen en la predestinación, o con otras palabras, ¿no? La teología calvinista piensa que el que es creyente, el predestinado, no puede caer, ¿no? Es imposible. Su forma de abordarlo más común consiste en argumentar que las personas de las que se habla jamás estuvieron realmente convertidas, ¿no? ¿Cómo se dice? El argumento que presenta el calvinismo, ¿no? Para estas personas que caen de nuevo, que caen, según dice, de la gracia de Dios, no, esas personas no fueron nunca salvas al final, no fueron nunca realmente salvas, ¿no? Y el texto, perdón, el texto puede ser el que dice, fueron de nosotros, pero no estuvieron con nosotros. Claro, ahorita vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a Ok, ese punto. ya, listo, gracias. Voy a citar autores que no son de la Iglesia de Cristo, ¿ya? Para Ya, que ya. entendamos, vamos a entender más o menos el punto para que tengamos una imagen entera de lo que es este texto, ¿sí? Hay Ujú. un autor que se llama Arthur Pink que dice que creía, mejor dicho, que para un cristiano verdadero sería imposible recaer. Sí hizo una observación válida diciendo, los que meramente profesan la fe no tienen de dónde recaer, ¿no? Al menos reconoció que los que están siendo considerados en esta descripción iban más allá de meramente profesar la fe. O sea, no solo, lo que dice este autor es que si caen es porque solamente son cristianos de boca, ¿no? Como nosotros que hemos de repente, muchos de nosotros hemos sido católicos porque no tenemos otra opción, ¿no? ¿No? Sí. Somos católicos, bueno, porque mi papá es la iglesia mayoritaria, lo que sea, ¿no? Entonces Ujú. son cristianos que dicen, sí, cuando les preguntan, sí, soy cristiano, pero realmente no la profesan eh, a cabalidad, ¿no? Entonces, este autor dice, sí, para esos que de repente no la profesan como debe ser, eso sí pueden caer, ¿no? Entonces, eh, este autor sí da como una posibilidad, ¿no? Ahora, otros autores han dicho que la única prueba de conversión es la continuidad, ¿no? Este argumento también es refutado por este texto, que indica que las personas mencionadas eran verdaderos conversos que habían recaído. Por eso es que el texto hace tanto énfasis en las características de estas personas, ¿no? Sí. Entonces, ciertamente hemos de permanecer fieles a lo largo de toda la vida. Sin embargo, ello no constituye la única prueba de que uno se haya convertido sinceramente, ¿no?
Esa es la segunda posición o sea, sí, una prueba la única prueba que uno tiene de conversión es la continuidad, ¿no? Si uno no continúa es que realmente no se convirtió, ¿no? Lo cual es falso en este texto, ¿no? ¿No? O sea, inmediatamente que uno dice, no, yo tengo como prueba de que soy converso, de que continúe la fe. Estas personas que menciona este texto que acabamos de leer son personas que han permanecido en la fe cierto tiempo, ¿no? ¿No? Y le da todas las características de un cristiano que ha seguido todos los pasos que justo nosotros hablábamos del paso de salvación, ¿no? Pero caen, ¿no? Otro autor, James Draper, dice que dio argumentos para la imposibilidad de recaer, ¿no? ¿No? Admitió que no podemos perfeccionarnos en algo si nunca lo hemos comenzado, ¿no? Si no hemos comenzado algo, no podemos perfeccionarlo. Lo que en este pasaje son descritos como apóstatas habían comenzado su vida cristiana, pero no habían progresado como debieron haberlo hecho. Tales personas son descritas una vez más en Hebreos 10:26 como habiendo rechazado de forma voluntaria el sacrificio de Cristo. O sea, esta no va a ser la primera vez que se hable de este grupo de personas, ¿no? Más adelante, en el capítulo 10, vamos a hablar también de nuevo de ellos. Al hacerlo así, habían eliminado el único medio de que pueden experimentar el arrepentimiento. Las personas descritas del 4 al 6 no eran personas que nunca habían conocido al Señor, sino, sino directamente cristianos que habían perdido su fe. El peligro de la apostasía es real y no imaginario. De lo contrario, toda esta carta, ¿no? Todo lo que hemos estado leyendo de Hebreos, sus amonestaciones altisonantes, tiene que ser descartada porque son insignificantes, inútiles y ridículas, ¿no? O sea, eh, para qué gastar mi tiempo, ¿no? Dando tanta amonestación, tanta llamada de atención, si no se puede perder la gracia, no se puede perder la salvación, ¿no? Es un esfuerzo vano, ¿no? Entonces, sí, pero como se puede, ¿no? Como que ese peligro es real, eh, eh, esta carta tiene ese propósito, ¿no? Ahora, por muy triste que sea, puede que un verdadero cristiano pierda confianza en la historia de Cristo y recaiga, ¿no? No solamente habla de eso aquí, sino habla de eso en Romanos 11:22 y en Gálatas 5:4, ¿no? El autor de Hebreos no creía que una persona una vez que era salva tenía la garantía de ser salva siempre, ¿no? Y eso creo que lo estamos teniendo claro nosotros, ¿no? Tampoco creía que una persona una vez que es salva siempre regresará en última instancia al Señor y ser salva, ¿no? El autor inspirado creía que la persona podía de nuevo perderse eternamente y quedarse así, ¿no? En efecto, habló de cristianos que recayeron, ¿no? Nadie puede negar, nadie puede llegar a la conclusión de que estas personas que recayeron meramente parecían haber sido cristianas. O sea, no podemos sacar la conclusión. Parecen cristianos, pero no lo son. Pues habían recibido bastantes bendiciones dadas de una forma divina. Podrían también haber engañado al mismo Dios a fin de obtener estas dádivas espirituales de sus manos. Solo Dios puede otorgar los poderes del mundo venidero. La misma palabra para poderes, ¿no? Dunamis, que es en griego, se traduce como milagros en 2:4. Entonces nos tenemos que preguntar nosotros, ¿les habría dado Dios a esto a falsos creyentes? ¿No? En otras palabras, y para que vayan más o menos haciéndose la figura en la cabeza, o sea, son personas que de repente hasta tenían dones espirituales, ¿no? ¿No? Yo le pregunto a ustedes, ¿se pudo haber equivocado con alguien en darle dones espirituales? ¿No? No, ¿no? Dios no puede ser engañado de esa forma, no, o sea, no puede ser engañado en ninguna forma. Entonces, por lo Claro. tanto, las personas mencionadas habían entrado al reino como verdaderos creyentes, ¿no? Pero, sin embargo, podían perder su fe y recaer, ¿no? Entonces, el texto nos dice que nadie puede estar seguro, dar por asegurada su fe, o sea, su salvación, ¿no? Si no pelea, no lucha por ella.
Entonces, leemos el texto que dice, los que alguna vez fueron iluminados. Dice. Entre las grandes bendiciones de que Dios había otorgado a los que más tarde se volvieron infieles, está el de ser iluminados. Es presentado como resplandeciéndoles la luz del Evangelio, ¿no? En 2 Corintios 4:3-4. Los no iluminados son los engañados por el diablo, ¿no? En 10:32, en Hebreos 10:32, el autor dice, pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha, ¿no? En este pasaje, el haber sido iluminados parece ser sinónimo de haber recibido el conocimiento de la verdad. Para cuando se escribió esta carta, la luz del Evangelio que una vez llenara sus almas había sido conquistada por las oscuridades del pecado, ¿no? O sea, toda esa sabiduría que había recibido para afrontar los problemas que la iglesia del siglo I tuvo que afrontar, ¿no? Y ellos pasaron la prueba, por decirlo así, ¿no? Pero después como que esa luz se apagó, ¿no? Y perdieron su fe, ¿no? Nosotros hablamos en Juan que Jesús es la luz del mundo y que Él está en esa luz. La luz es un verdadero convertido, ¿no? Si continúa caminando en la luz, tendrá perdón permanente por medio de la sangre derramada de Cristo. Puede que uno cometa un pecado sin saberlo mientras camina en la luz, ¿no? Todos pecamos, ¿no? No hay ni uno solo que no peque. No se puede confesar ese pecado si no se es consciente de la culpa. En este caso, la sangre de Jesús ciertamente continúa limpiando el pecado. Por supuesto, es necesario reconocer el pecado cuando se es consciente de él. El pecado de muerte es probablemente un pecado que algún hermano no confesará, puesto que todo pecado que se confiese será perdonado, ¿no? Y eso lo leemos en 1 de Juan. Una persona humilde y contrita buscará constantemente el perdón, sabiendo que podría no estar consciente de sus pecados, ¿no? Justo lo que mencionaba Ramón, ¿no? Job hacía sacrificio por si acaso había pecado y no me había dado cuenta, ¿no? ¿No? Entonces Claro. acá también está una persona humilde siempre va a buscar perdón porque a veces no sabe en qué manera pudo haber ofendido a Dios o ofendido al prójimo, ¿no? O sea, a veces uno sin querer a veces hace esas cosas, ¿no? Entonces siempre tiene que la actitud de nosotros siempre es buscar el perdón de Dios, ¿no? Por pecados que hemos hecho consciente o inconscientemente, ¿no? En Efesios 5:8, Pablo aludió a los que en otro tiempo ustedes eran oscuridad, ¿no? Pero cuando se escribió eran luz del Señor, ¿no? Colosenses 1:13 menciona que los que habían sido rescatados del poder de la oscuridad, ¿no? Entonces nos encontrábamos nosotros todos en la oscuridad y mediante la palabra de Dios fuimos a la luz, ¿no? Y anduvimos en la luz, o andamos en la luz. Pero estas personas recibieron la luz, fueron luz y se fueron, ¿no? Y regresaron a la oscuridad, ¿no? Este es el proceso de estas personas que se mencionan en este texto, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de este grupo de personas, ¿no? Que saborearon el don celestial? El que ha sido convertido, ¿no? Todos nosotros, el convertido ha saboreado el don celestial. Los que rechazan la posibilidad de caer de la gracia dicen que las personas a las que este pasaje se refiere solamente gustaron, pero nunca recibieron realmente la salvación. Este punto de vista se refuta con el hecho de que en Hebreos 2:9 dice que Jesús experimentó la muerte, la misma palabra que se usa para saborear y experimentar, que es geumai en griego, perdón. Geumai, ¿no? Esa es la palabra griega, ¿no? O sea, saborear y experimentar es la misma palabra, ¿no? Es usada en ambos pasajes, ¿no? ¿Cristo murió? Sí, ¿no? O sea, estamos seguros de eso. Entonces podemos estar seguros que estas personas también fueron, ¿no? Salvas en su momento, ¿no? Es cierto que se usa la misma palabra para referirse al hecho de que Jesús probara, pero no tragara el vino mezclado con hielo que le dieron cuando estuvo en la cruz.
Sin embargo, su uso es diferente en Hebreos. ¿Solamente gustó en la muerte o lo experimentó completamente? Claramente el gustar y saborear para el autor de Hebreos quiere decir beber completamente de algo. La palabra significa una participación total en algo, ¿no? Quiere decir que hacer parte de uno aquello de lo que le gusta, ¿no? Saborear la buena palabra de Dios es hacerla totalmente parte de nuestra naturaleza. El don celestial, un poco regresando a lo que estábamos hablando, el don celestial tiene que ser la salvación obtenida en Cristo, la cual constituye la nueva vida que solo Él puede dar. Puesto que habían recibido este don, los mencionados en este pasaje se habían convertido realmente. Algunos interpretan este don como si fuera del Espíritu Santo, sin embargo, esto colocaría una repetición innecesaria en el pasaje, puesto que el autor mencionó a continuación que ellos tuvieron parte en el Espíritu Santo. Jesús dijo que los que reciben el Espíritu beben de él. Esto constituye una idea repetida por Pablo en 1 Corintios 12:13, que es un libro que hemos estudiado, ¿no? Tenemos la nueva vida en Cristo en tanto sigamos creyendo, ¿no? Condición, ¿no? Sigamos creyendo. La oración de Juan de Juan 5:24 y varios otros pasajes demuestran que uno tiene que seguir creyendo. Los cristianos están en estos momentos en la esperanza de la vida eterna, ¿no? Como dice en Tito 1:2. Sin embargo, el recibimiento total y piadoso de esa esperanza ocurre en el siglo venidero. La palabra que se usa en el presente pasaje para don, dorea en griego, que se usa exclusivamente para referirse a dones espirituales en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en Juan 4:10 encontramos la misma palabra donde puede que signifique el don de salvación, ¿no? Entonces, ¿fueron salvos estas personas? Podemos decir sí en su momento, ¿no? Y tuvieron otra característica de este grupo es que tuvieron parte en el Espíritu Santo. Otra bendición consistía que ellos tuvieron parte en el Espíritu Santo. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, es prometido a los cristianos. Jesús prometió el Espíritu a todos los creyentes verdaderos. Sin embargo, no podía ser dado hasta que Cristo fuera glorificado al regresar al cielo. Pedro ofreció el don del Espíritu Santo en Hechos 2:38, ¿no? El famoso discurso después de Pentecostés, ¿no? Es evidente que el Espíritu fue ofrecido mediante la fe, ¿no? La cual es también la forma como tenemos a Cristo morando en nosotros, ¿no? ¿Cómo habría entonces entendido la iglesia primitiva, ¿no? Con esa palabra, iglesia primitiva, nos gusta mucho la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia primitiva. Nosotros seguimos el modelo de la iglesia primitiva, ¿no? El don del Espíritu, Que se toma como base, pues. ¿no? ¿No? Claro, es la base. ¿Cuántos textos, cuántos libros la iglesia primitiva? ¿No se acuerda? Cualquiera que escucha esto piensa en unos cavernícolas, ¿no? La iglesia que... Sí. Ajá. No, la iglesia cavernícola, ¿no? La iglesia primitiva, ¿no? ¿Cómo habrá entendido cómo entendió o cómo habrá entendido, mejor dicho? Porque igual podremos sacar muchas conjeturas, pero no podremos saber exactamente lo que pasó en ese tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta válida es, ¿cómo habría entendido la iglesia primitiva el don del Espíritu, ¿no? En Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo fue testigo de la glorificación de Cristo en el cielo y que también lo fueron los apóstoles. El Espíritu ciertamente produjo esta glorificación mediante los milagros realizados por los apóstoles. Con respecto al Espíritu Santo, Pedro agregó diciendo, y también en el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Eso, como les digo, es Hechos 5:32. El hecho de que los apóstoles hayan tenido tales poderes milagrosos es evidente, ¿no? Pasajes dentro del texto del libro de Hechos hay un montón de eso, ¿no? Y ellos transmitieron estos poderes a otros que habían obedecido el Evangelio. También en Hechos hay un montón de pasajes que hablan sobre ese tema.
Sin embargo, Jesús había prometido dones sobrenaturales del Espíritu solamente a los apóstoles. Textos también, para validar lo que acabo de decir, hay sobre todo Juan 14, 26, 15, 26, 27, 16, 18, sobre todo en textos dentro del libro del Evangelio de Juan. Les damos un mal uso a estos pasajes y afirmamos que a todos los cristianos se les da el poder, los poderes milagrosos prometidos a los apóstoles y a otros, ¿no? Este tema de los dones y a quiénes recibieron y cómo funcionaron y para qué funcionaron, ya lo hemos hablado largo y tendido cuando hablamos en Corintios, ¿no? Pero evidentemente, haciendo un breve resumen, estos dones, como les acabo de mencionar, se le dio a los apóstoles y a los que los apóstoles dieron, ¿no? Transmitieron este don. Esta persona que recibía el don de parte de un apóstol no podía a sí mismo hacerlo con otra persona, ¿no? El don del Espíritu Santo podía abandonar la persona porque era voluntad del Espíritu y no de la persona que lo recibía o que lo daba, ya que los dones espirituales no eran para la persona, sino para el crecimiento y la gloria de la gloria de Dios y el crecimiento de la iglesia, ¿no? Entonces, recuerdo mucho la pregunta de Calixto que dijo que sí, que no, que uno tiene dones y uno se siente bien al tenerlos, evidentemente sí, y acuérdense en Corintios había gente que inclusive usaba sus dones para ciertas cosas que no eran muy cristianas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, tenía don de lenguas y de repente en Corintios había uno que era comerciante, uy, me sirve este don de lenguas porque puedo tratar con otras personas de otras tierras, ¿no? Entonces, puedo comerciar, ¿no? Entonces, no, un poco haciendo el ejemplo de que de un mal uso de los dones, ¿no? Entonces, el don, o sea, el Espíritu Santo tiene voluntad, por eso es una persona dentro de la Trinidad, ¿no? No es una energía, como dicen los testigos de Jehová, ¿no? No es una energía, no es la electricidad, ¿no? ¿No? Tiene voluntad, ¿no? Entonces podría abandonar, ¿no? Y de hecho, este don del Espíritu, a estas personas de este texto de Hebreos las abandonó, ¿no? En Hechos 10, 45, 46, el don del Espíritu Santo incluía hablar en lenguas, que ciertamente era un otorgamiento milagroso de parte del Espíritu, ¿no? Este don fue el primero realizado por los apóstoles después de haber recibido el poder del Espíritu el día de Pentecostés, ¿no? Observemos que en Hechos 8 los samaritanos seguían esperando el Espíritu Santo, fuese que habían creído y se habían bautizado antes de que los apóstoles llegaran. Obtuvieron el poder del Espíritu solamente después de que Pedro y Juan vinieran para que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. Ojo con esto, ¿no? Un poco reafirmando la idea de que solamente los apóstoles podían transmitir, ¿no? El Espíritu, ¿no? El recibir tal poder claramente requería de la presencia de un apóstol para hacer que el Espíritu cayera sobre ellos. Felipe ya estaba en Samaria realizando milagros. No debió haber tenido el poder para transmitir el don del Espíritu Santo, pues de lo contrario lo habría hecho previamente. El otorgamiento milagroso de poderes de parte del Espíritu no habría sucedido de una manera directa, ¿no? Mediante un derramamiento divino, ni la imposición de mano de los apóstoles. Desde Hechos 2 hasta el momento descrito en Hechos 11:5 y la casa de Cornelio, Pedro dijo, el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos como al principio se manifestó en nosotros. Puesto que no hubo un evento similar desde entonces, Pedro comparó esta ocasión con el principio registrado en Hechos 2:1-4. ¿No? De todo eso estoy hablando porque quiero que entiendan lo que se refiere a dones del Espíritu, ¿no? Más adelante, en Hechos 19:1-7, Pablo dio el don del Espíritu Santo a alrededor de 12 hombres en Efesios, después de que los hubo bautizado con el bautismo de Jesús. Tuvieron que haber recibido el bautismo de Juan, según lo estaba enseñando y realizando alguien que no era Juan, ¿no? El bautismo de Juan no lo estaba haciendo Juan, porque acuérdense que Juan ya estaba muerto, ¿no? Y posiblemente ese bautismo, algunos teólogos dicen, lo estaba haciendo Apolos, ¿no? Que era un bautismo
De arrepentimiento sí, pero no tenía la profundidad del bautismo de Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? O sea, que se encuentra Pablo con ciertas personas y dice, no, usted se bautizó sí, pero ¿qué bautismo fue? El bautismo de Juan, ¿no? Ese es el bautismo que es el nombre que le dan a ese bautismo, ¿no? No, bautícense en el nombre de Jesús, ¿no? Y la historia es conocida, ¿no? Ellos también recibieron, ¿no? Ellos recibieron de parte de Pablo el don del Espíritu Santo. La confirmación del Evangelio mediante los milagros ha cesado, ¿no? Había quedado atrás incluso para cuando se escribieron Marcos y Hebreos. Sin embargo, hay una llenura del Espíritu que se puede experimentar mediante la obediencia, según se ordena en Efesios 5, 17 y 18. Esta llenura puede ocurrir solamente en el cristiano que está obedeciendo activamente. Consecuentemente, se tiene que evaluar cuidadosamente cada texto que habla de la actividad del Espíritu en los cristianos para determinar si se trata del tipo milagroso o si es el resultado natural de una fe obediente, ¿no? El ser consciente de la presencia del Espíritu llega al cristiano mediante la revelación de su palabra, la cual produce fe, ¿no? ¿No? Escuchar la palabra produce fe, ¿no? Lo anterior no supone de ninguna manera que el Espíritu es la palabra, ¿no? Sino que la labor eficaz del Espíritu en los corazones de los pecadores y de los santos se produce mediante su espada, ¿no? Sea hablada o escrita, la palabra de Dios tiene el poder de penetrar hasta nuestros corazones y convertirnos mediante el convencimiento producido al escucharla, ¿no? Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, ¿no? Sin embargo, agregó que la carne de nada para nada aprovecha y las palabras que yo les he hablado son de espíritu y son vida, ¿no? Vemos entonces que la nueva vida en el espíritu se produce mediante las palabras de Jesús. Nuestro vivir por sus palabras da evidencia del espíritu en nuestras vidas y de su obra santificadora en nosotros. La evidencia no es dada mediante algún don milagroso, ¿no? De hablar en otras lenguas ni de sanar al enfermo, los cuales fueron otorgados comúnmente en el siglo I, ¿no? Hay dominaciones de corte pentecostal de que si tú no hablas en lenguas, ¿no? No eres salvo, ¿no? O no has recibido a Dios, ¿no? No has recibido el Espíritu, ¿no? Entonces ya se transgiversa todo, ¿no? Entonces no, como les digo, el hablar en lenguas, sanar enfermos, estos dones espirituales se dieron en el siglo I, no ahora. La manera en que el Espíritu señorea el mundo a nuestro favor, lo cual denominaremos la divina providencia, es totalmente otro ámbito del obrar de Dios. Esta obra es la conversión y santificación cuando las personas escuchan y responden al Evangelio. Tenemos que distinguir entre los recursos para el crecimiento espiritual que mediante nuestra fe en la palabra y su labor providencial a nuestro favor. La frase tuvieron parte en el Espíritu Santo muestra la posibilidad de que incluso personas que han sido bendecidas por el Espíritu recaigan en el pecado. Sabemos que el trato de Pedro para con los gentiles hizo que se le condenara en una ocasión. Simón el mago evidentemente recibió poderes antes de dejar que el pecado de la codicia lo colocara en hiel de amargura y en prisión de maldad, ¿no? Otra característica, pasando ya a otra característica de estas personas, es que saborearon además la buena palabra de Dios, ¿no? El texto dice, y saborearon además la buena palabra de Dios, en el versículo 5, y el término palabra en este pasaje no es logos, ¿no? Como pudieron haber de repente ustedes pensado, ¿no? El logos, que es los primeros versículos de Juan, ¿no? El logos, ¿no? Jesús es el logos, ¿no? Como le decía, como ocasionalmente es usado para referirse a Cristo en Juan 1:2, ¿no? Y en el versículo 14 también. En el Nuevo Testamento a menudo se refiere al Evangelio, ¿no? El logos, ¿no? La palabra. En lugar de ello es rema, ¿no?
un término común para palabra, ¿no? Ese es el término común para palabra en griego. También puede referirse a lo que Dios ha hablado. A menudo logos y rema parecen tener significados idénticos. Rema podría incluir todas las palabras que refieren a Cristo y a su obra, ¿no? Un autor propone que pueda haber, que sea equivalente a las buenas nuevas o evangelio. Somos santificados mediante la obediencia a esta buena palabra, a esta palabra, ¿no? Pese a que logos es la palabra que se dice para santificar. En Juan 17:17 y en Hechos 20:32, y que también es usada por Pedro en 1 Pedro en capítulo 1, ¿no? Saborear esta palabra es ser traído a la fe, ¿no? ¿Qué significa saborear la palabra, ¿no? Es haber sido traído a la fe y esperanza salvadora mediante su mensaje de verdad y nuestra obediencia a ella. Mediante esta verdad somos purificados y nacemos de nuevo, ¿no? Pablo afirmó que a los corintios los había engendrado por medio del evangelio, ¿no? La fe que se obtiene al saborear la buena palabra de Dios es estar seguro de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve, ¿no? Esa es la definición que nosotros siempre damos de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿No? Entonces usted le pregunta, ¿no? Estar seguro de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve, ¿no? Esa es la definición del libro, por decirlo así, que nosotros damos a la fe. ¿Qué es, qué es Hebreos 11:1, ¿no? ¿No? Siempre que nos preguntan, vamos a, ¿qué es la fe? Buscamos Hebreos 11:1, ¿no? Esa es la respuesta que siempre damos, ¿no? Esta fe en sí misma, cuando se ha escuchado y obedecido el Evangelio, produce la más grande certeza de eterna redención, ¿no? Otra característica de estas personas es que saborearon los poderes del mundo venidero, ¿no? Las personas a las que este estudio se refiere habían recibido de alguna forma los poderes del siglo venidero, ¿no? La palabra poderes, ¿no? Dunamis, ¿no? En griego, es el mismo término usado con relación a la realización de milagros, ¿no? La frase el siglo venidero constituía una expresión común que normalmente quería decir la era mesiánica. En el Nuevo Testamento aparecen variaciones de la expresión en 6 ocasiones, 3 en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y 3 en las cartas paulinas. En Efesios 2 veces y bueno, perdón, en cartas paulinas no, estoy generalizando. En Efesios 2 veces y en Hebreos aquí una vez, ¿no? Si bien hay consenso de casi que Pablo dice que escribió Hebreos, pero no podemos darlo por cierto. Si el siglo venidero era todavía futuro, tenemos que preguntar cómo podemos experimentar algo que no está en el futuro, ¿no? Porque el texto dice que han experimentado, han saboreado los poderes del siglo venidero, ¿no? O sea, aunque suena futuro, era como diría una frase de alguien, el futuro es hoy, ¿no? Para cuando se escribió esta carta, los lectores ya habían experimentado alguno de esos poderes. Si se quiere dar a entender algo que incluso en ese entonces es futuro, tuvieron que haberlo experimentado por fe, ¿no? Abraham, por ejemplo, miró hacia el futuro y vio el día de Cristo, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Por Juan 8:56, ¿no? ¿No? Abraham vio Abraham vio ese día y se gozó, dice, ¿no? El texto, ¿no? Cuando hablan de Cristo, ¿no? O sea, Abraham conoció a Cristo, por decirlo así, vio el futuro. En efecto, vio el cielo antes de que se hubiera acercado a él, ¿no? Moisés vio a Dios como si estuviera viendo al invisible, ¿no? Independientemente de cuáles sean los poderes de este texto, en este texto, mejor dicho, parece ser algo diferente a ser partícipe del Espíritu Santo. El versículo 6b, segunda parte, por decirlo así, da la advertencia de que nosotros, como ellos en su momento, pueden recaer para siempre, ¿no? La declaración que dice el texto de volvieron a caer en la primera parte en 6a muestra la posibilidad de recaer de la gracia de Dios. El autor estaba advirtiendo a los lectores de lo que en realidad les había sucedido a otros antes que ellos. O sea, no eran las primeras personas que habían... O sea, que esto ya había pasado, ¿no?
Contrario al pensamiento de otro escritor, de Albert Barnes, que dijo que nunca podría esto suceder, ¿no? Y muchos teólogos calvinistas dicen, esto no puede pasar, es imposible que suceda. Esta es una declaración acerca de personas que una vez fueron salvas y que habían recaído. Es posible que alguien tenga todas estas bendiciones, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando hace un ratito, ¿no? Lo cual indica una conversión genuina a Cristo y luego caiga de la fe y de la gracia. Esta advertencia se compara con la de Timoteo 1, 1 Timoteo 1:19, que dice, refiriéndose a algunas personas que naufragaron en cuanto a la fe, ¿no? En este pasaje se habla de una apostasía total, ¿no? O sea, los hebreos eran culpables de recaer, sin embargo, no habían llegado al punto de la apostasía, ¿no? ¿Por qué dice entonces el texto que es imposible renovar a alguien para arrepentimiento? Los apóstatas que se mencionan en el texto de nuestro estudio habían recibido tantas bendiciones que su indiferencia ante asuntos espirituales estaba crucificando nuevamente a Cristo. Es decir, habían experimentado todo esto, ¿no? Todo, imagínense, hagamos un análisis de nuestras propias vidas. Y más todavía porque ellos recibieron dones que nosotros ya no existen los dones, ¿no? Recibieron salvación, la iluminación, ¿no? Bautizados del Espíritu, todo, ¿no? Dones, llegaron, o sea, experimentaron una vida cristiana plena, ¿no? Y decidieron eh, dejarlo todo, ¿no? Observa el tiempo presente indicado por la palabra griega anastauro, o sea, tan de nuevo, o sea, no es que crucificar, o sea, están volviendo a crucificar a Cristo, ¿no? Eso es lo que quiere decir el texto en griego. La actitud de sus corazones hacía que esta acción algo continuo y eliminaba la posibilidad de un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, si la continua crucifixión cesaba, entonces podrían ser renovados para arrepentimiento y evitar así el destino del apóstata. Dejarían de exponer a Cristo a la vergüenza pública. La palabra para vituperio, vergüenza pública, según sea la versión de la Biblia que nosotros usemos, en este pasaje es la misma usada de María cuando José decidió dejarla para no infamarla, ¿no? Cuando José se entera del embarazo de María, Eso dejar, ¿no? la quiso dejar en secreto, ¿no? ¿Sí? Porque el hacerlo público Ya la implica condenaba, ¿no? que la condenaba a muerte, Claro, la condenaba a muerte, ¿no? Entonces, él dice, no, bueno, entre todo el buen corazón de José, ¿no? O sea, a pesar de que en un momento se sintió engañado, dijo, no lo puedo, no le voy a hacer eso a María, voy a dejarla en secreto, ¿no? Entonces, esa misma palabra de vergüenza pública se usa, que se usó en ese texto, eh, es usada en este también, en este texto en hebreo, ¿no? La redacción de crucificando puede ser porque crucifican, ¿no? O sea, es un acto, o sea, cada vez que ellos pecaban, crucificaban otra vez a Cristo, ¿no? Incluso con tal traducción, o sea, crucificando o por crucifican, según como quieran leer el texto, el pronóstico para esa clase de persona descrita era oscuro, ¿no? Las almas bajo consideración no eran personas que batallaban en sus recaídas. No, o sea, no eran personas que pecaban y porque, a ver, no estamos hablando de alguien que es víctima de sus pecados, ¿no? ¿Y cómo puedo hablar de una persona que es víctima de sus pecados? Que no, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo básico, un alcohólico, por ejemplo, ¿no? Un alcohólico es víctima de sus adicciones, ¿no? Hasta que no recibe ayuda realmente, una ayuda real, ¿no? Que funcione, esta persona seguirá cayendo en sus adicciones, ¿no? Y hay muchas personas que son adictas a cierto tipo de pecado, ¿no? No sé si me hago entender, sí, ¿no? Entonces, no, hay personas que realmente son víctimas de su carnalidad, por ejemplo, ¿no?
y están constantemente arrepintiéndose hasta que, pero son conscientes, ¿no? En este caso, el apóstata eh, peca y no tiene arrepentimiento por ello, ¿no? Esa es la gran diferencia entre esas dos personas, ¿no? Las que batallan por sus recaídas, y batallan, o sea, están constantemente batallando en la fe en sus recaídas, ¿no? A los que son apóstatas absolutos, ¿no? Son dos tipos de personas diferentes. O sea, por eso que le decía que este texto, muchos teólogos lo nombran como la apostasía total, ¿no? Porque acá no estamos hablando de una persona pecadora que recae, pero que es consciente de que ofende a Dios y pide y está buscando ayuda para salir de ese círculo vicioso, ¿no? Acá es una persona que peca y no, no le importa nada, peca porque, ¿no? Porque ya perdió la fe, ya perdió la luz de Dios en su vida. Entonces el apóstata tendría que ser considerado bajo maldición, ¿no? Eh, Hay un texto en Gálatas 1:8-9 que habla de ello, ¿no? Entonces, lo podemos leer inclusive. ¿Alguien tiene Biblia a la mano? Gálatas 1:8-9, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre el apóstata y la persona que batalla eh, contra su pecado, ¿no? Gálatas 1:8-9 Ajá. dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Mm, evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. ujú. Como Bajo, antes hemos bajo dicho, maldición, ¿no? Ujú. como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno no os predica si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ujú. Entonces, Es maldición. maldito, ¿no? Bajo Sí. maldición, ¿no? Ujú. Entonces, alguien que ya hace totalmente lo contrario, o dice o hace totalmente algo contrario para el evangelio, entonces es una persona bajo maldición, ¿no? Eso es una apóstata, está bajo maldición, ¿no? Entonces, la pregunta que nos debemos hacer, entonces, ¿por qué no tiene ninguna esperanza esta persona? ¿Por qué ha permitido que su corazón se endurezca hasta el punto de que no puede arrepentirse? Tales personas son dignas de condenación porque no solamente han dejado de creer en Cristo, sino lo han deshonrado ante el mundo. Su apostasía es una burla de la crucifixión de nuestro Señor. Dios corta su poder transformador de tales pecadores endurecidos. Deja que el rebelde siga en el redil. Dejar que el rebelde siga en el redil es exponer al Salvador a vituperio, a vergüenza pública, ¿no? Se colocan a sí mismo del lado de los que se burlaban de Jesús en la cruz. Los cristianos infieles no pueden crucificar de nuevo a Cristo literalmente, puesto que Él ocupa su trono en el cielo. Sin embargo, o sea, literalmente no están crucificando a Cristo, pero sus acciones se comparan a clavarlo en el madero y burlarse de Él una de otra y otra vez, ¿no? El arrepentimiento debe ser algo que sucede de forma natural y a diario en la vida de un santo, ¿no? O sea, no solamente nos arrepentimos cuando nos bautizamos, nos arrepentimos todo el tiempo de las acciones que nosotros hacemos mal, ¿no? Y ojo con todo lo que, con la connotación que lleva la palabra arrepentimiento, ¿no? No solamente pedir perdón, sino transformar tu vida, ¿no? Ante más leve indicación de haber cometido una falta, haber errado o maltratado a otra persona, es común que un santo diga, lo siento mucho, no quise ofenderte, ¿no? O hacerlo con sinceridad, ¿no? El descarriado endurecido no muestra tal espíritu ante su Señor, ¿no? Ha llegado al punto de no sentir dolor por sus pecados. Aunque pueda desear escapar de la condenación, no puede hacerlo. Ahora bien, sería demasiado extremo proponer que ningún pecador recaído tenga oportunidad de arrepentirse, como algunos enseñaron en la iglesia antigua, ¿no? El pensar así, ¿no? Ser así, llegar a ese punto extremo, eh, quebraría lo que dice 1 Juan, de capítulo 1, 7 al 10,
y querría decir que hay más misericordia disponible para un pecador ajeno que para un hijo de Dios, ¿no? Ciertamente para el que escapa del pecado y luego desde nuevo es vencido completamente, su estado final es peor que el primero, ¿no? Eso nos dice la Biblia, ¿no? Segunda de Pedro, ¿no? El que regresa al pecado está peor que como comenzó, ¿no? ¿No? Eso es lo que nos Es, quiere decir. es mejor no haber conocido. Claro, mejor no hubiera sido, mejor no haber reconocido la palabra, ¿no? Claro. Muertos, dice el que regresa a sus vómitos, ¿no? Ajá. Ese texto que es Ujú. conocido, ¿no? De Segunda de Pedro, ¿no? Si tales Eh, personas jamás se convirtieron, como dice, como sostiene el calvinismo, ¿no? Entonces nunca escaparon al principio y no podrían estar en un estado peor que el anterior, ¿no? O sea, nunca fueron salvas, ¿no? No, nunca fueron cristianos. Entonces no tendría sentido una vez más el texto que acabo de leer, ujú. que acabo de citar de Pedro, ¿no? O sea, el estado peor que el primero, o sea, porque eh, fueron salvos y perdiste, ¿no? O sea, caíste en la apostasía, ¿no? Entonces, ¿pueden los cristianos recaer sin esperanza de recuperarse? La pregunta que nos debemos hacer. Entonces, ¿será imposible renovarlos para arrepentimiento? Hay muchas personas que han considerado que esta expresión es demasiado fuerte y la han suavizado para que diga es difícil. Otros la han suavizado aún más más la declaración añadiendo la palabra humanamente a la palabra imposible. O sea, humanamente imposible. Como diciendo, ningún hombre puede traer a esa persona de vuelta al arrepentimiento. Sin embargo, Dios sí puede. Ahora bien, el texto no se encuentra tal concepto de humanamente. No dice humanamente imposible, ¿no? Tal forma injustificada de ver el pasaje niega la realidad de la advertencia. O sea, acá la advertencia es bastante dura y directa, ¿no? El texto estipula que un verdadero apóstata que una vez fue genuinamente convertido puede endurecerse tanto que nunca podrá regresar a la fe. Esto es cierto tanto desde el punto de vista divino como el humano, pues asevera como un hecho por un autor inspirado. O sea si consideramos Hebreos como texto inspirado por Dios, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo que está diciendo este texto. Acá no está diciendo es humanamente imposible o es vano querer suavizar el texto, ¿no? Acá la advertencia o sea, es dura el decir, eh, es posible, ¿no? Que la persona que apóstata que alguna vez fue cristiano ya no pueda más regresar a la fe. El verdadero arrepentimiento entonces es imposible para tales personas según se describe en este pasaje. La palabra imposible la toman algunos para querer decir que es algo que puede llevar a cabo, que solamente puede ser llevado a cabo por Dios y no por el hombre. Tales como el de hacer pasar a un camello por el ojo de una aguja, ¿no? Ujú. Otros creen que el texto en consideración solamente quiere decir que otros cristianos no pueden hacer que los apóstoles se arrepientan. El uso de la palabra imposible en hebreos tiene que ser estudiado con más detalle, ¿no? De todas maneras, eh, hay que tener más detalle o cruzar más textos con por qué el autor de Hebreos es tan enfático en usar imposible, ¿no? Hebreo dice que es imposible que Dios mienta, ¿no? Que no es posible que el sacrificio de animales limpie el pecado, que es imposible agradar a Dios sin fe, ¿no? Esas son cosas que encontramos y vamos a encontrar en el libro de Hebreos, ¿no? El recaer es un peligro real, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Sobre todo quien les habla, ¿no? Eh, puede recaer, ¿no? Recaer en el sentido que nosotros ya veníamos de una naturaleza caída, ¿no? Nos bautizamos, nos arrepentimos, pero podemos ver a caer, todos nosotros, ¿no? Y no es una imposibilidad teórica, eso no es teoría, ¿no? La posibilidad de la que habla en este pasaje es total en naturaleza. Pues leemos en otra parte que un cristiano arrepentido que reconoce su pecado puede regresar a Dios, ¿no? Primera de Juan 1, 7, 10, 2, 1, 2, Gálatas 6, 1, 2. O sea, son cosas que pueden pasar, son personas que caen, ¿no? De la gracia de Dios. Ese es un error de Puede regresar a Dios, ¿no?
Dios es un Dios de oportunidades, Ajá, ¿no? ¿no? Considera el caso de Pedro en Juan 21, 15, 19 y Lucas 24, 54, 62. El mismo Pedro se equivoca y vuelve, ¿no? Pero hay un punto, y eso también hay que tener en cuenta, y los que tenemos cierto tiempo de la fe, quizás lo entendemos mejor. Hay un punto en el cual no se regresa. En el que se mantiene pecando de forma persistente, se coloca en un lugar donde ni siquiera la gracia de Dios lo alcanza, No hay arrepentimiento. ¿no? Otro pasaje se enseña en la misma verdad con relación a la blasfemia contra el Espíritu, ¿no? Y si ustedes recuerdan, ¿qué es el único pecado que no perdona a Dios, ¿no? ¿No? Los pecados contra el Espíritu, ¿no? Esto más adelante se amplía esta idea en Hebreos capítulo 10, ¿no? ¿Sí? Pero así como hay una verdad que se cruza con otros textos de que esta palabra imposible puede sonar dura y quizás muy drástica para lo que se puede leer en otros textos de un cristiano que vuelve a caer y en un punto de su vida se da cuenta de su error y se arrepiente y puede regresar, ¿no? ¿No? Porque eso también nos dice la Biblia. Pero también es verdad eh, que muchas veces, ¿no? Hay un punto en la vida de un pecador, de un apóstata. No vamos a decir pecado porque pecado somos un apóstata, de que hay un punto de no retorno. Y eso también existen textos que avalan esta idea. Entonces, el imposible de Hebreos puede estar hablando de esas personas que llegaron a un punto tal de que ya no hay retorno, ¿no? De que ya de repente blasfemaron contra el Espíritu, ¿no? Claro. Ujú. O sea, ¿qué es blasfemar? Ahora, usted de repente me va a preguntar, me va a hacer la pregunta más difícil de la noche y me adelanto, ¿no? ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu, ¿no? O sea, blasfemar Te iba a contra, decir, no, yo te iba a preguntar cuál es el alcance, ¿no? O ¿no? sea, porque de repente hacemos algo inconsciente, pero ¿no? ¿Cuál es lo más complejo? Es No, contra no, el espíritu. Que hablo. ojo que hemos quedado de que aquí todo es bien consciente, ¿ah? Acá no, acá lo inconsciente no cabe. Acá lo inconsciente no, acá estás haciéndolo bien consciente, ¿no? No, pero en el caso Entonces, de un niño, ¿en caso de quién, por ejemplo, perdón? en un sueño, ¿no? Durmiendo tienes un sueño eh, del pasado, o de algún pasaje que tuviste en tu vida del mundo, ¿no? Ujú. También es pecado, porque dice, no, hasta con el pensamiento uno peca. No, pero pensamiento consciente, pues, despierto, no sueño. Ah, No en claro, o sueño. sea, digamos la conciencia, ¿verdad? Claro, si eres consciente, sí, pues, pero si estás soñando, no. Es subconsciente. Ujú. Claro. Mm. Ahora, pues, como digo, la blasfemia del Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo, que siempre decimos, el pecado imperdonable, ¿no? El, es ir contra o sea, es negar, ¿no? La naturaleza, ¿no? De Dios, ¿no? O sea, Dios es como decir, no, que Dios no es creador, Dios no perdona, Dios no es de amor, Dios no existe, o sea, son cosas así, ¿no? Eh, es ir en contra de lo que Dios, la naturaleza de Dios, ¿no? Eso es la versión ultra super archi resumida, ¿no? ¿No? Me acuerdo Pedirle, que pedirle, pedirle a San Martín de Porres que nos ayude. no, hablando de cosas super archi resumidas, yo me acuerdo que en el colegio nos mandaron leer la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y entonces, en secundaria, estábamos hablando de tercero de secundaria, cuarto de secundaria, ¿no? Y, y nosotros, creyéndonos vivos, eh, vendían la versión Mercurio, me acuerdo, de la idea de la Odisea, ¿no? Entonces Resumida, era resumida, era una versión compacta, ¿no? Versión concisa, resumida.
resumida, concisa, ¿no? Sí. Y quien era nuestra profesora de literatura del colegio, vio, pues, sabía pues que a varios palomieros nosotros íbamos a comprar esa, pues. Y se Mm. salió con unas preguntas del examen que solamente podía responder habiendo leído la versión completa de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Obviamente la gran mayoría jalamos porque no, pues profesora, no, no he leído Mercurio, no, tienen que leer la versión completa de la Ilíada y la Odisea, no, si pusimos que leer, ¿no? Y hay los tiempos que te mandaban leer cualquier cantidad de libros, ¿no? Yo creo que ya no sea así, ¿no? Pero bueno. Pero esos tiempos, aquellos de educación, nos mandaban leer bastante. Bueno, hermano, para terminar esto y después pasamos un poco a las preguntas o a los comentarios que tengan que hacer. Los versículos 7 y 8 son de cierre de conclusión. Este pasaje se hace en comparación entre dos áreas de terreno, ¿no? Cada una de ellas son en un mismo tipo de suelo y recibiendo la misma lluvia refregada. O sea, es un mismo terreno. O sea, son dos áreas de terreno, pero que las dos áreas de terreno han recibido, ¿no? O mejor dicho, las dos áreas de terreno son del mismo suelo y recibieron la misma lluvia, los mismos fertilizantes, ¿no? El mismo abono, ¿no? Pero que las dos producen diferente tipo de fruto, ¿no? No producen la misma cantidad, la misma clase de frutos, ¿no? ¿No? O sea, es como cuando uno tiene dos hijos, ¿no? Crecieron bajo el mismo hogar, ¿no? Fueron creados con los mismos valores, con los mismos principios, ¿no? Nunca y a ver. Pero no, o sea, y a veces pasa cuando son hijos, cuando son un montón de hermanos, oye, pero Diferente. ¿por qué este es así y el otro no es así, ¿no? La oveja negra. ¿No? Es lo mismo, ¿no? O sea, recibieron la misma educación, los mismos padres, la misma casa, la misma comida, lo mismo todo, pero no, algo pasó que no que uno es diferente a otro, ¿no? Algo presente en una porción de tierra hace que crezcan espinos y abrojos, ¿no? De la misma manera puede que los cristianos reciban bendiciones similares, sin embargo, algunos crecen en gracia, mientras que otros recaen en pecado, ¿no? Cada uno es responsable de cómo responde a las bendiciones. Cuán despreciable es que una persona disfrute de los privilegios dados por Dios, sin cambiar su carácter moral al fin de ser más digno de ellos. Los que reciben las bendiciones mencionadas en los versículos 4 al 6 y luego rechazan al Señor, que las dio, no merecen más que castigo. Los seres humanos somos comparados con plantas en Isaías 5, 1 al 10 y en Jeremías, ¿no? Dios bendice la tierra y a las personas que producen frutos con el fin de que sean más fructíferos. Esto nos recuerda las enseñanzas de Jesús de Juan 15:2, que donde dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿no? A pesar del esfuerzo del agricultor, ciertos suelos no sirven para nada y parecen producir nada más que espinos y abrojos aptos solamente para ser quemados. Eh, Esto fue lo que Jesús dijo que sucedería al apóstol infructífero, ¿no? Eso, en Juan 15, 5 a 6, ¿no? El énfasis de la quema de los pámpanos sin fruto es tan común que tiene que ser vista como un evento literal, ¿no? Siempre se hace énfasis en el fuego, ¿no? Y como hace tanto énfasis en el fuego la palabra de Dios, nosotros ya tenemos que tomarlo como algo literal. O sea, el fin del juicio y el fin de nuestra era va a haber fuego, ¿no? O sea, eso es algo que debemos tener ya nosotros como algo literal, ¿no? O sea, eh, en nuestro subconsciente cristiano, ¿no? En nuestro consciente cristiano. Esto va a ser quemado, ¿no? Quemado y quemado según sea el caso, ¿no? ¿No? Entonces, por eso la advertencia, ¿no? Bueno, hermanos, hasta ahí creo que fue un análisis bastante extenso. Yo también. Espero que espero que no se hayan perdido en un punto. Si no, está el video. Podemos revisar el video, ponerle pausa, rebobinarlo. Eh, lo estaré colgando en el transcurso de la noche.
Pero si tienen una duda, pregunta, comentario que quieran hacer, son libres de hacerlos en ese momento. Vamos a leer 14:10 de Apocalipsis, ¿ya? Para ir Ya, tranquilo. ya, para que Dice, vayas a dormir tranquilo a la noche. dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, Ujú. ángeles y del Cordero. Ese para que no caigas en apostasía, pues. Claro. No, es que en realidad todo lo que hemos venido leyendo en Hebreos es una advertencia. Sí. Todo Hebreos es hasta el momento una advertencia. O sea, y Es que está. los hebreos, yo siempre, bueno, yo lo recalco, ¿no? Los Los hebreos han judíos, los querido judíos, volver, pues. Quieren volver al los judíos son judaísmo. bravos, los judíos son bravos. Lo tenían amenazado ya con todo esto. No vuelvan, no vuelvan, que se mantengan su Mm, fe. Mantengan su fe. Claro. Y ahora, pues, para nosotros también, ¿qué pasa? Que yo lo veo desde el punto de vista básico, es obediencia. ¿Ah? Ujú. Obediencia manteniéndose con alimento espiritual, pues, ¿no? Porque hay veces dejamos de alimentarnos y ahí cae, pues, o permitimos que el ingreso de, digamos, ahí, el, el, el indeseable, ¿no? Satanás, de alguna u otra manera, ¿no? Hasta la cola del pan, ¿no? Temprano me hicieron la bronca en la cola del pan porque me había metido. Como te digo, ¿no? O sea, situaciones que a veces inconsciente o consciente, ¿no? Consciente no, porque te das cuenta, pero inconsciente por algo, por tonterías hay veces, ¿no? Mm. Mm, Y eso hablando siempre recalcamos, como lo repito, humanamente, ¿no? Pero sabiendo el final, sabiendo la paga del pecado es muerte, sabiendo que ahí es el lago, ahí eso, yo, bueno, temamos eso, pues, y mantengámonos en la fe, ¿no? ¿No? Ni para eso es esto, ¿no? Apoyarnos, estudiando, leyendo, comentando, conversando, ¿no? La única manera. Así es. Ahora, es un texto bastante drástico, ¿no? Sí, Y como digo, hay teólogos que han querido suavizarlo, pero la verdad es que no tiene sentido suavizarlo no, porque no. hay textos que sí avalan lo que le decía. O sea, ¿puede volver esa persona a ser salva? Sí. Y lo que siempre decimos nosotros, ¿no? Mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Pero, Pero el Señor te dice en otra, te eh, raeré del libro de la vida. ¿no? Y te entregaré, ¿no? O sea, llega un momento que si Eso, ustedes ven, si ustedes ven textos, pero sobre todo el Antiguo Testamento, ¿no? De estas personas que eran rebeldes, las entregaban a su mal, o sea, que ya, ¿sabes que ya llega un punto que ya el Señor decía, son el punto de no retorno, como decíamos, ¿no? Ya se entregan, ya entregan a tus malos pensamientos, ¿no? A tu corazón duro, ¿no? Lo que le pasó al faraón, por ejemplo, con Moisés, ¿no? El faraón llegó un momento que dijo, ya su corazón se endureció tanto que ya no quiso escuchar nada. Ya. Y, y eso es lo que le pasa a eso, o sea, eso es lo que de esos tipos de personas habla ese texto, ¿no? Con la diferencia de que este tipo de personas en algún momento fueron creyentes fieles, ¿no? Y cayeron en apostasía y tanto así que llegó un punto de no retorno para ellos, ¿no? Por eso es que el sí, texto dice imposible, imposible, ¿no? Entonces, como que podría haber casos de que sí, personas que han caído en apostasía y en un momento se dieron cuenta, ¿no? Pero, como digo, no es el caso de este texto, ¿no? En el particular, ¿no? Es una advertencia para todos, porque nadie tiene, como dice, la salvación y no sabemos qué en circunstancias personales nos puedan llevar a tomar ciertas decisiones en la vida. Y una de esas decisiones puede ser dejar de creer en Dios, ¿no? Por eso debemos tener siempre, leer, escuchar.
eh, practicar la palabra de Dios todo el tiempo, ¿no? Para no caer en esa tentación de poder ir por otro camino, ¿no? Cuidado, ¿no? Nadie tiene la salvación comprada, ¿no? Que se puede perder. ¿Alguien más Un quiere punto agregar algo? Si no, los dejo pensando. Y están, me voy con el fuego. para meditar. Joncito, cambia de canal en tu sueño. Eso no estaba viendo. Y bien es cierto lo que en la clase anterior es lo que decía Pablo, pues, ¿no? La oportunidad que tenemos de arrepentirnos, de un arrepentimiento genuino ya, ¿no? Para la salvación. Eh, en el mundo es bastante duro para todos nosotros, siendo cristianos, más para los que no son cristianos, ¿no? Llevar esa vida de humildad, porque nos chocamos con ciertas personas que nos hacen volver muchas veces a lo antiguo, a defenderte, ¿no? Porque no entiende cuando uno les conversa así de palabras, ¿no? Nos toman como un inepto, un menso, no sabemos responder o afrontar al problema que según ellos mismos lo forman, ¿no? En el mundo, las personas, los vecinos, uno cuando está en la calle te encuentra con mucha gente que te ataca de una manera grosera muchas veces, ¿no? Y por más que uno le dice amén, amén, ay, te estoy hablando, viejo, tal por cual, y uno ya tiene que reaccionar a veces, ¿no? Por eso que yo todos los días, en la mañana que me levanto y en la noche le pido perdón a Dios porque a veces me salgo de mi casilla, tratando de una forma de defenderse, ¿no? Mientras estemos en este mundo vamos a pecar, a eso, para eso somos hijos de Dios y Él es un Dios de oportunidades, pues, ¿no? Mm. Una, un arrepentimiento ante Dios al orar, ya nos sentimos mejor, creo yo, ¿no? Que Dios nos escucha y sabe por qué actuamos, porque lo ve todo, sabe todo, pero hay que defenderse de alguna forma, pues porque no entiende acá la gente cuando no uno lo busca, sino lo buscan a uno, como que falla, aquí falla porque nadie es perfecto. Ujú. Cuando maneja, tú mismo, todos ustedes son choferes también han sabido tener ese tipo de rozamiento. Los conductores estamos en peligro de perder la salvación. Bueno, hermanos, siendo la hora, son casi las 9 de la noche. Entonces, no es que no quiera votar, sino de que. Importante es reconocer, hermano, y tener en cuenta de que lo que nos habla, claro que es duro hebreo para hablar muy directo ya, ¿no? No, Pero, para predicar está bonito. eso sí, Para predicar- mejor café que café de Colombia, ¿Qué? ¿Qué mejor café? café, café, tal, nada, no es bueno, bastante nos hace reflexionar esto, Mm. de que muchas veces, a veces dudamos, no dudamos, creemos en Dios y sabemos por el mismo cambio que hay en nuestra vida, porque Dios, tenemos testimonios, al menos yo testimonio de que Dios cambió mi vida y soy diferente, veo yo mismo, pues, veo los espejos que he tenido, mis hijos me hacen ver, ¿no? Yo era un hombre que tomaba 28 veces al mes, como no podía todos los días, me la chapaba 2 cajas semanales, ¿no? Y ese plan ya era hasta alcohólico, imagínate, Mm. para tener ahora, no rajo de ellos, sino de beber, ¿no? Pero gracias a Dios no me llama la atención. Tranquilo, veo que toman. Ya no les puedo prohibir a mis hijos, pero más que les digo, ¿no? Por otro lado, les hago ver, ¿no? En lugar de gastar en eso, ahorren su dinerito para algo que realmente valga la pena, ¿no? Hay familia, universidad de los hijos y después están lamentando que no pueden estudiar porque no hay plata. Parece mentira. Uno se da cuenta, uno lo ha vivido ya. Uno ha vivido en el mundo, ha vivido esas cosas. Y hoy día me doy cuenta, ¿no? Yo no hubiese llegado a ese camino, mi casita tendría hasta 3 pisos, pero ya pues,
a llorar a la playa, como se dice, ya es otra vida la que llevamos. Con el bautizo que nos da Dios, es nacer de nuevo. Entonces, tenemos que agarrarnos duro de lo que dice la Biblia, porque es la verdad, acá no hay ningún tipo de engaño, es la verdad. Tú fallas y sigues fallando y como que sí te das cuenta, pero a veces ya tienes temor, como dice antes, de que uno se va, que dice que Dios me va a castigar peor, mejor me aparto. Y no, uno tiene que alimentarse, este es el alimento espiritual, pues, hermano. Primero viene la leche y después viene, ¿cómo se llama? El alimento sólido, ¿no? Así que gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos, que me hacen ver las cosas por medio de la palabra y el que quiero lo toma, aquel que no lo quiere tomarlo, qué pena, ¿no? Hay que buscar orar por esas personas que a veces ignoran un poco estas cosas. Ignoramos, porque todos somos ignorantes. Acá hay muchas cosas que aprender en la vida, hermano. A Así veces es, por falta, hermano. no Y sé, seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. no, hermano, es la etapa más larga que tenemos en la vida. Seguir la carrera hasta el final, ¿eh? Así es. Amén. Perseverar hasta el final. Solo el Así que es. persevera hasta el fin será salvo, dice la escritura. Bueno, hermanos, que tengan buena Hermano. noche. De igual manera, Gracias por conectarse. De ser, Gracias a ustedes, gracias Julio, mis gracias fieles Juan. seguidores. que Dios Siempre, te da esa paciencia que tiene siempre, para siempre. Oramos. De repente hay que poner un poco de énfasis en la oración con respecto al crecimiento espiritual de los hermanos, ¿no? Lógico que trabajamos, depende, o sea, ¿qué pasa? Cada quien en su hogar tiene situaciones diferentes, ¿no? Eso es verdad también. Yo sé que. Juan y yo como que ya estamos en casa, de repente algunos hermanos todavía no llegan a su casa, u otros empiezan a trabajar en otro horario, influyen un montón de cosas, pero oramos porque el Señor llegue, la palabra les llegue y sean fortalecidos también dentro de su vida hacer cotidiana, ¿no? Mm. Por- el Señor. Yo antes, Hijo de Dios, háblame a mí de tu hijo. sí, Para pedirle a es Dios, pues, pedirle a Dios, nada más, nada más, porque todos los días, dependemos de Él. Ujú. Mis Así hermanos, es. que Dios les Lindo, ¿eh? bendiga y que tengan buena noche. De igual manera, nos vemos Dios el lo domingo. Nos vemos el domingo de mediante. Así bendiga. es. Gracias. Chao, Gracias. chao. Cuídense, chao.